Bien. Cuando hablamos de problemas dermatológicos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a problemas a nivel de la piel. La piel está formada, como todos sabemos, por 3 capas que están ahí, ¿verdad? En un pequeño dibujo. La epidermis, la dermis y la hipodermis. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, ya que nos cubre, ¿verdad? Por completo, de pies a cabeza, totalmente, o de cabeza a los pies, mejor dicho. Y esta es la primera barrera que impide la entrada de gérmenes. Protege también de las agresiones del medio y algo muy importante es que ayuda a regular la temperatura. Cuando se rompe esta barrera de protección, los gérmenes entonces tienen la facilidad para ingresar a nuestro organismo y provocar infecciones. Infecciones que pueden ser leves o muy localizadas, muy delimitadas, a otras infecciones que pueden ser muy graves. Agresiones, por ejemplo, como las quemaduras, esas son agresiones, son un daño grave a la piel, ¿verdad? Y hay una pérdida de líquidos importante, hay una ausencia de la regulación de la temperatura, hay pérdidas de electrolitos, etcétera, y es una situación compleja para enfrentarla. La función, la barrera de protección que tiene la piel para que cumpla esta función debe mantener un nivel de acidez adecuado que fluctúa entre el 5.4 y 5.9 de pH. La piel entonces cumple también un rol primordial en las relaciones sociales y en el equilibrio psicológico de las personas. La piel, cuando exponemos nuestra piel, ¿no es cierto?, especialmente la piel, ¿cuál es la piel que se nos ve primero? Bueno, depende de la época del año en que estemos, qué tan descubierto podamos andar, pero la piel de la cara, las manos, los brazos, ya es como nuestra carta de presentación. Y para los adolescentes, especialmente, más que los escolares, los adolescentes, tiene una importancia vital, ¿ya? Ellos se acomplejan mucho cuando tienen problemas a la piel, cuando le aparecen los granitos, ¿no es cierto?, el acné, las espinillas, los puntos negros, etc. Entonces, para ellos, cualquier alteración va a ser importante y esto les provoca una gran preocupación y, por lo tanto, los profesionales que los atendemos debemos escucharlos con atención y hacer lo imposible por solucionar el problema, por muy pequeño que sea, porque para ellos es importante. Alrededor del 90% de los adolescentes tiene algún problema dermatológico, o sea, es un problema muy, muy frecuente. Y este problema dermatológico puede ir en las diferentes áreas que vamos a revisar, ¿no es cierto?, como es la presencia de los hongos, que es muy frecuente, o el acné, que es muy frecuente en los adolescentes. Los adolescentes consultan a veces por lesiones cutáneas mínimas, como yo les decía, pero que a ellos les ocasionan graves problemas, por lo que el profesional debe estar atento a ayudar y resolver estos problemas por mínimos que nos parezcan a nosotros. El primer problema que vamos a revisar es el acné. La palabra acné es de origen griego, acme, que significa punto, ¿ya? El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. Eso da origen al acné, entonces. El acné es una patología inflamatoria de origen multifuncional, o sea, tiene varios factores que lo pueden provocar, que afecta a la unidad pilosebácea, es decir, a la estructura formada por la glándula sebácea, que es la que finalmente se tapa, se obstruye, ¿no es cierto?, y ese sebo que está en esa glándula es el que termina infectándose. Y también esta unidad está formada por el folículo piloso o donde nace el vello. Esto se encuentra en la superficie cutánea, ¿no es cierto?, y va asociado esto a una infección por una bacteria llamada Propionibacterium acne.
Para el acné también se dice que existiría una predisposición familiar. Y eso lo podemos ver. Hay adolescentes, porque la presencia del acné está muy relacionado y va muy de la mano con la pubertad, con la explosión hormonal que existe, con esta activación, ¿verdad?, del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Esto es lo que desencadena el aumento del sebo, la producción de sebo, y por lo tanto provoca acné. Pero no todos los adolescentes tienen un acné severo. Hay algunos que lo tienen muy, muy, muy leve, otros muy severo, y hay otros que prácticamente no lo presentan. También la distribución del acné es distinto. Hay chiquillos que tienen mucho acné en la espalda, por ejemplo, y no tienen en la cara, y otros que se llenan en la cara y el resto del cuerpo no tienen nada. Pero donde sea que este acné aparezca, es complicado para ellos. Alrededor del 85% de los adolescentes presenta algún grado de acné durante esta etapa. En las mujeres, esta aparición del acné o de las primeras espinillas, pudiéramos decirlo, puede preceder a la menarquia, o sea, antes de la primera menstruación ya comienza este problema porque ya se produjo la activación, ¿verdad?, hormonal. Y en ellas la mayor incidencia se encuentra entre los 14 y los 17 años. Y en los hombres, como tienen una pubertad un poquito más retrasada que las mujeres, este problema se presenta con mayor severidad entre los 16 y los 19 años. Ambas, ¿no es cierto?, edades complejas, donde los adolescentes están reafirmando su personalidad, donde para ellos es muy importante el grupo de pares, donde se están relacionando ya de una manera distinta con las mujeres o mujeres con hombres, hombres con mujeres, ¿verdad? Empiezan las relaciones sentimentales, de pareja, y entonces la apariencia personal cobra mayor relevancia. Lo mismo que cuando veíamos el tema del sobrepeso, ¿no es cierto? Los trastornos alimentarios como anorexia y bulimia, que van muy de la mano con esto de la imagen corporal, como esta figura que nos muestra la sociedad, que nos muestran las revistas, la televisión, ¿no es cierto?, a la que todos aspiramos, y cuando ese patrón o ese modelo no lo puedo alcanzar o estoy lejos de ese modelo, entonces me siento menor, acomplejada, con problemas, y comienzan todos estos trastornos psicológicos que pueden ser bien difíciles a veces de superar en los adolescentes. En el 80% de los pacientes o de los adolescentes empieza a declinar este acné entre los 20 y los 30 años, y en un 10% pueden permanecer lesiones activas hasta los 30 o 40 años. En las mujeres vemos que siempre se produce como una activación del acné o previo a la llegada de la menstruación, del ciclo menstrual, aparecen algunas espinillas, aparecen estos puntitos, ¿no es cierto?, que nos dan cuenta y que nos avisan también que ya estamos próximos al próximo periodo. Se localiza principalmente el acné en la cara, y en menor grado lo vamos a encontrar en pecho y espalda. Aunque aquí vemos una fotografía, ¿verdad?, donde puede ser bien severo en algunos adolescentes, en el tórax y en la espalda principalmente. ¿Cuál es la etiopatogenia de esta enfermedad, de este problema? Los factores causantes de lesiones del acné son 3 fundamentalmente. Uno es la hiperseborrea, otro es un proceso de hiperqueratinización que se produce, y el otro es una proliferación bacteriana. Estos 3 entonces elementos se confabulan para ocasionar lo que es el acné. La hiperseborrea es el aumento de la producción de sebo por parte de la glándula sebácea, como les decía yo, como consecuencia de una acción hormonal, ¿ya? Entonces, el sebo aumenta. Y nosotros vemos, y ustedes que están cerca de la etapa, ¿no es cierto?, de haber dejado, o más cercano a haber dejado la etapa de la pubertad, los adolescentes se caracterizan por una piel que es grasa, o sea, siempre están así como brillosos, como sebosos, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como hiperseborrea. La hiperqueratinización es una formación de lesiones retencionales o microcomedones,
¿ya? Causadas por la proliferación acelerada y anormal de los queratinocitos de las glándulas sebáceas. Lo que se producen entonces son estos microcomedones como quiste, ¿ya? Donde se produce este aumento de las glándulas del sebo, digamos. Hay dos tipos de microcomedones, según el grado de bloqueo que tenga el conducto. Los comedones abiertos o puntos negros y los comedones cerrados o puntos blancos. La diferencia más significativa entre un comedón abierto y uno cerrado es que el contenido abierto no suele dar lugar a lesiones inflamatorias, si no se manipula, mientras que el comedón cerrado sí que puede causarla. ¿Ya? Cuando tenemos una espinilla, un punto y lo comenzamos a apretar, ¿verdad? Eso, aparte de que se puede producir una proliferación bacteriana, ¿verdad? Producimos también un efecto inflamatorio. Y luego, ¿verdad? Ya tenemos la hiperseborrea, la queratinización con esta obstrucción que puede ser parcial o total de los conductos de la glándula sebácea. La proliferación bacteriana, a causa del exceso de sebo y de la hiperqueratinización, entonces se crea un ambiente anaerobio que favorece la proliferación bacteriana de algunas bacterias que son integrantes de la flora cutánea normal, como son el Corynebacterium acnes y el Propionibacterium acnes. ¿Ya? Entonces, cuando este conducto se tapa, es cuando ocurre el problema. ¿Ya? Ahí queda este sebo, ¿no es cierto?, atrapado con células muertas en un ambiente anaerobio, y estas bacterias que son propias y que son saprófitas, o sea, no son de nuestra flora habitual, crecen de manera acelerada, ¿no es cierto?, se rompe ese equilibrio, y de ser bacterias que son normales, inocuas, a bacterias que producen entonces una infección. Aquí tenemos un diagrama, ¿verdad?, para ir viendo un poco qué es lo que va sucediendo. En la primera fotografía, o el número 1 arriba, tenemos una piel sana, con folículo sano. Aquí está el vello, ¿verdad?, el folículo piloso, dentro de esta glándula sebácea. ¿Ya? ¿Qué puede ocurrir aquí? Se puede obstruir entonces este conducto de la glándula con células muertas, que son células propias del organismo por descamación. ¿Ya? Y entonces, al obstruirse la glándula sebácea y al haber una hipersecreción, ¿verdad?, el sebo comienza a acumularse porque no tiene cómo salir al exterior. Muchas veces el folículo se rompe, ¿verdad?, y queda acá la pústula con fluidos de acné. Esto es lo que puede entonces ocasionar también una infección bacteriana. Puede llevar una infección bacteriana. Y esto es lo que nosotros vemos como el acné. Bueno, esto es como lo mismo. El cuadro clínico, debido a la inflamación de esta glándula con este conducto piloso, ¿verdad?, se siente picazón, hay dolor, hay un aumento de la temperatura en la zona afectada, que es propio, ¿no es cierto?, el aumento de la temperatura con la inflamación es parte del proceso inflamatorio, junto con efectos adversos en el desarrollo psicosocial del adolescente, a consecuencia de que este acné muchas veces deja cicatrices, ¿ya?, deja lesiones. Y ver una cara así, como la que vemos al costado derecho, ¿verdad?, de la pantalla, no es agradable para ningún chiquillo, ¿ya? Sea hombre o sea mujer, da lo mismo. Este aspecto, estas marcas, esta cantidad de folículos, ¿no es cierto?, que están tapados, que existen los comedones, donde se acumula esta secreción, ¿verdad?, está ahí, y que es la que finalmente se infecta. Las lesiones varían según la gravedad. Pueden ser microquistes, que son muy pequeños, conocidos como barritos o puntos negros pequeños. Pueden existir lesiones tipo pápula, que son lesiones pequeñas, sólidas y abultadas, ¿ya?, que uno ve como levantada la piel. Pueden haber pústulas, ¿ya?, este otro tipo de lesión, son pequeñas también, son inflamadas, pero en el interior lo que tienen es pus, ¿ya?, y son similares a una ampolla.
similares a las ampollas a veces que se generan con la varicela. Bueno, todos ustedes conocen el acné, así es que saben cuál es este proceso, ¿ya? También pueden existir la presencia de quistes medianos, que son lesiones de mayor tamaño, también con pus. Pueden existir en la piel de los chiquillos, de los adolescentes, lesiones en las tres etapas, vean, diferentes etapas las lesiones. ¿Y qué efectos residuales pueden dejar estas lesiones? Una hiperpigmentación en la piel manchada y también cicatrices. El tratamiento. Bueno, hoy día, como todo lo que tiene que ver con la medicina, con la salud, hay muchísimos tratamientos, a diferencia de años atrás donde era muy limitado lo que existía y por lo tanto era más difícil tratar la enfermedad. Hoy día hay muchos productos cosméticos incluso para poder atenuar la presencia del acné, disimular un poco, hay jabones especiales, antibióticos, cremas, etc. Por los múltiples factores involucrados en el desarrollo de esta patología, el diagnóstico y el tratamiento debe ser indicado por médicos, ¿ya? Específicamente por el dermatólogo, que es el profesional que ve todos los problemas específicos de la piel. Y donde, aparte del tratamiento médico propiamente tal, hay que reforzarle una educación multidisciplinaria a los chiquillos, que tiene que ver con hábitos de higiene, tiene que ver con la alimentación y también tiene que ver con la ingesta de alcohol u otro tipo de drogas. Los tratamientos generalmente son, no es una sola terapia, es una politerapia, ¿verdad? Donde hay aplicación de lociones, uso de jabones, uso de medicamentos orales, generalmente antibióticos, o en otras ocasiones, si el trastorno es de tipo hormonal, pueden ser hormonas las que necesita el adolescente para superar su problema. Los tipos de tratamiento van a ser recetados según las lesiones presentadas y lo que pretenden es disminuir la secreción sebácea, primero que es donde se está originando el problema, tratar la infección y mejorar la inflamación y evolución de las lesiones. Lo importante en el tratamiento del acné es seguir el tratamiento indicado y no manipular las lesiones. Esto es re importante decírselo a los chiquillos. Todos, jóvenes, adultos, grandes, chicos, tenemos un punto, una espinilla, ¿no es cierto?, un granito, y a pellizcarlo, a pincharlo con algo, a sacarlo. Eso es lo que hay que evitar, porque a veces en esa manipulación es donde se produce la infección, con las uñas sucias o con objetos que pueden estar contaminados, una lesión que está cerrada, la abrimos, ¿verdad?, muchas veces, y ahí es donde permitimos el ingreso de las bacterias. Si generamos estas lesiones, ¿verdad?, que además se sobreinfectan, va a generar más cicatrices, más sobreinfección por contaminación derivada entonces de las manos, uñas o infecciones generalizadas a través del torrente sanguíneo, que ya pueden ser más graves. Es cuando la infección pasa la barrera, ¿no es cierto?, el ámbito local donde está y pasa a la sangre, y ahí ya estamos hablando de situaciones mucho más complejas. Las medidas generales, la evaluación hormonal, también una evaluación psicológica y acompañamiento psicológico, dependiendo de la gravedad del cuadro que presente el adolescente y de cuánto afecte emocional y psicológicamente a este chiquillo, ¿ya? Hay algunos que lo superan bastante bien, con harto apoyo familiar, de los pares, y hay otros, sin embargo, que si ya tienen problemas de base, autoestima baja, no son capaces de salir solos y necesitan ayuda. Es muy importante la dieta balanceada, evitar todo lo que son los alimentos hipercalóricos, alimentos condimentados, ¿verdad? Alimentos como cálidos, como el chocolate, el maní, el alcohol, ¿ya? Evitar siempre la manipulación de las lesiones y el uso de jabones y antiseborreicos, idealmente indicados por el médico. Eso en cuanto al acné.
Otro problema que lo vamos a ver frecuente en los escolares es el impétigo. Me parece que yo ya se los había mencionado a ustedes. Esta es una infección de la piel de tipo superficial y está causada por dos bacterias, el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus, que pueden estar separados o pueden presentarse juntos, ¿ya? Este y el impétigo se contagia de forma directa y es más frecuente en los niños de 2 a 6 años. Es una enfermedad muy propia del preescolar, pero también del escolar, porque está muy asociado con el tipo de juegos que ellos tienen. Jugar con tierra, por ejemplo, y no realizar después un buen aseo, una buena higiene de las manos, generalmente lleva a estas lesiones. El diagnóstico se hace principalmente por clínica, observando las lesiones. Si ustedes miran esta fotografía, es pero típica del impétigo, sobre todo la primera que está acá arriba. El lugar donde aparecen las lesiones son alrededor de la nariz, pueden aparecer estas, y alrededor de la boca, como de la mucosa de la boca. Son lesiones que son, como dice ahí, superficiales, donde muchas veces se forma una costra, o sea, lo que se forma es una costra media transparente, y el problema del impétigo es que hay que hacer curación acá. Y lo que se debe hacer no es limpiar por encima de la costra, sino que el tratamiento consiste en descostrar. Por lo tanto, el tratamiento del impétigo es como bien cruento, ¿ya? Y doloroso para los niños, porque lo que debemos hacer es arrastrar, porque si nosotros no limpiamos debajo de esta costra, ahí es donde están las bacterias. Entonces, limpiar por encima es perpetuar el problema nomás. Entonces, limpiar y sobre la piel viva, y ya que dejamos, ¿no es cierto?, con suero fisiológico, ahí es donde se deben aplicar las cremas antibióticas. Este tratamiento para un impétigo de este nivel, ¿ya?, lo que hay que hacer es no solamente el tratamiento local, sino que además el tratamiento sistémico con antibióticos. Muchas veces los niños quedan como los estáfilos, podemos tenerlos en la piel, ¿no es cierto?, como flora saprófita, y se activan, ¿cierto?, cuando tenemos lesiones, nos rascamos con la uña sucia, entonces ahí nuevamente ataca esta bacteria. Estas son más estas del brazo son a veces más difíciles de poder asimilar que son impétigos, pero estas de acá de abajo de la pera son muy típicas, muy típicas. Este es muy contagioso. Un niño con impétigo no puede seguir yendo al colegio hasta que esté sano, ¿ya? Porque estas lesiones, al tocarlas el niño, tocar un objeto, que lo toque otro, se va a infectar. Factores de riesgo, tiene mayor incidencia en verano y situaciones con malas condiciones de higiene, ya que la piel queda más expuesta. El contacto con otros niños infectados, la presencia de erupciones cutáneas, producto de otras infecciones o reacciones alérgicas, pues existe riesgo de una sobreinfección. A veces, esta es una infección por una bacteria, pero esto además se puede sobreinfectar con otras y puede aumentar. El impétigo puede afectar a la piel de cualquier parte del cuerpo, aunque suele aparecer en la nariz, en la boca, manos, antebrazo y en los niños más pequeños en el área cubierta por el pañal. También podríamos encontrarlo. Picazón en la lesión es un síntoma clásico, ¿ya? Pica mucho. También dolor, sobre todo cuando uno descostra esto, ¿no es cierto? Cuando se rompe esta costrita, ya malestar general. Dependiendo de la agresividad de las lesiones, como están además próximas a la boca, los niños pueden presentar dificultad para comer, inapetencia, decaimiento, ¿verdad? Y el tratamiento son antibióticos tópicos en combinación con terapia antibiótica oral, según sea el caso y cuán grave es la infección. Aquí dice no se remueven las costras, pero lo que hay que hacer es remover las costras, porque uno mientras no saca esas costras, el bicho sigue ahí, ¿ya? Secar siempre con toalla de papel, nunca con toallas de género, porque eso va a contaminar, a no ser que las eliminemos inmediatamente.
lavar muy bien las manos de los niños y la recomendación a los padres, ¿verdad? Uñas cortas, también es importante, y que los niños no se toquen las lesiones. Otro problema que también es frecuente en los adolescentes es lo que se conoce como la micosis del pie o la presencia de hongos, ¿no es cierto?, en los pies. Esta es una infección provocada por hongos y su denominación es tiña podal. Esta afección puede durar un poco o mucho tiempo y puede reaparecer después de su tratamiento. O sea, pueden tener los hongos pueden aparecer muchas veces en los pies aunque uno se haga el tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y conociendo los factores de riesgo es donde son los aspectos donde uno tiene que hacer la educación. Favorece la aparición de los hongos el uso de calzado cerrado, especialmente cuando estos son de plástico, ¿ya? Y se los ponen los niños, a veces sin calcetines, y los pies se les hacen como agüita, ¿ya? Sabemos que los hongos, ¿verdad?, son propios de zonas húmedas y oscuras, con poca luz. Por lo tanto, ese ambiente de zapatos plásticos cerrados es un ambiente propicio para el desarrollo de los hongos. Mantener la humedad de los pies durante periodos prolongados, la sudoración abundante también es un factor predisponente, el desarrollo de lesiones pequeñas en las uñas o en la piel, y un problema que tenemos acá es lo que se conoce como el pie de atleta, que es yo diría ya como una infección micótica un poco más grave. Ya este es contagioso y se transmite por contacto directo o por contacto con artículos como compartir los zapatos, los calcetines, o también se puede adquirir en superficies de piscinas o duchas. De ahí que sea tan importante la educación, especialmente para los escolares, los adolescentes y para todos en realidad, es que cuando asistimos a piscina, ¿verdad?, llevemos o vamos a otra casa, utilicemos una hawaiana, protegernos los pies, ¿no es cierto?, para bañarnos, porque no sabemos quién puso los pies en ese lugar. Los síntomas y signos: se puede tener sensación de quemadura o picadura y supuración o costra, ¿ya? Además de los dedos de los pies, los síntomas del pie de atleta se presentan en talones, en las palmas de las manos y entre los dedos de las manos. Y también en los dedos de los pies, donde se producen pequeñas lesiones, pequeñas grietas. Y esas grietas se pueden sobreinfectar, o sea, aparte de tener el hongo, pueden sobreinfectarse con alguna bacteria. El área afectada por este hongo generalmente se ve de color rojo, la piel agrietada, escamada, de modo que se desprende entre los dedos de los pies, pudiendo incluso formarse ampollas. Si el hongo se disemina hacia las uñas, estas pueden presentar decoloración, engrosamiento o incluso desmoronarse. A veces vemos, sobre todo lo que uno más ve es como el engrosamiento, como que la uña no crece en largo, sino que crece como en volumen hacia arriba. El tratamiento consiste en administrar un tratamiento antimicótico tópico. Hay muchas cremas que se pueden utilizar. Previamente, por supuesto, hay que hacer un aseo de los pies, secar muy bien los pies. Yo creo que esa es una indicación que hay que darle a los chiquillos. Cuando se duchan, ¿no es cierto?, secarse muy bien entre medio de los dedos con toallas de papel. Eso es lo ideal, no usar. ¿Qué pasa? Que un poco lo que vimos la semana pasada con las infecciones ginecológicas. Muchas veces las infecciones, las vulvovaginitis por hongo, son producto de que se utiliza la misma toalla con la que se secan los pies, donde muchas veces hay hongos, se usan para secarse, ¿cierto?, después en el baño, y ahí es muy fácil que puedan transmitirse entonces los hongos, ¿ya? Una vez que la piel se sana, se debe continuar con el tratamiento por lo menos unas 2 a 3 semanas más, aunque la afección haya desaparecido, para evitar la recurrencia, aunque esta puede igual ocurrir. Ya, entonces, lo otro importante acá es el uso de calzado, ¿no es cierto?, adecuado,
el uso de calcetines en el invierno, calcetines de algodón, que absorban, no estos calcetines de nylon que aumentan más la humedad que la disminuyen. Y el secado que os les decía que era una cosa fundamental. Les voy a dar acá, este PPT se lo voy a enviar yo, se lo voy a subir al intranet. Y aquí ustedes van a ver, se van a encontrar con dos casos clínicos, ya uno es de un escolar de 7 años y el otro es de un adolescente. Y van a trabajarlos. Este caso no se los voy a pedir que me lo envíen, no es tarea con nota. Quiero que vayan practicando ustedes solitos, ¿no es cierto?, cómo ir realizando los procesos de enfermería, identificando, ¿no es cierto?, realizando los diagnósticos, el objetivo, las intervenciones y cuál es la evaluación que esperamos o cuál es el resultado que esperamos obtener con nuestras intervenciones. Entonces, se los voy a mandar, yo creo que el miércoles, hoy día, voy a tratar de mandárselo hoy día, para que ustedes los trabajen. Si hay alguno que quiera que yo le revise su diagnóstico, me lo puede enviar al correo, pero es una tarea sin nota para que no se sientan, ¿verdad?, agobiados con tantas cosas. Este es el del escolar y este es del adolescente. Entonces, lo primero, siempre, cuando uno lee un caso, es identificar cuáles son los problemas, identificar las necesidades alteradas y de ahí, entonces, realizar los diagnósticos. Los diagnósticos tienen que ir orientados a resolver el problema de nuestros pacientes, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ir jerarquizados. Hay ejemplos que son clásicos, que son como burdos, ¿no es cierto?, pero que sirven. Si uno entra, ¿no es cierto?, a una sala y ve un paciente que tiene dificultad respiratoria, ¿verdad?, y está hecho pipí y hecho caca, por ponerle, yo no me voy a preocupar de ir a hacerle un baño en cama, primero tendré que ponerle el oxígeno. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir practicando, y la práctica se hace desarrollando casos, o sea, viendo casos, ¿no es cierto?, y pensando cuáles son los problemas que este paciente tengo y cómo los voy a abordar. Y el objetivo tiene que ir en relación con el diagnóstico, ¿cierto? O sea, si yo tengo que hay un problema de perfusión, ¿no es cierto?, que puede haber si hay una dificultad respiratoria, mi objetivo tiene que ir orientado a mejorar la perfusión de ese paciente. Y en eso es lo que se tienen que fijar. Yo se lo